Hubo despedidas en 2025 que estremecieron a México, aunque muchas ocurrieron casi en silencio. Rostros que sentíamos inseparables de nuestra televisión, voces que alguna vez escuchamos a todo volumen, figuras que parecían destinadas a quedarse para siempre en nuestras pantallas. Pero mientras el público seguía recordándolos en sus mejores años, detrás de cámaras ocurría algo muy distinto. Sus cuerpos libraban una batalla silenciosa que casi nadie veía. Algunos creyeron haberla ganado, otros supieron desde el principio que no podrían vencerla, y algunos alcanzaron a dejar preparadas sus últimas palabras antes de partir. Hoy vamos a recordar a 10 famosos mexicanos que murieron en 2025 después de enfrentarse al cáncer. Pero no vamos a quedarnos solamente en cómo se fueron. Primero regresaremos a cuando México los conoció, con fama y escenarios de por medio, y después descubriremos cómo la enfermedad terminó cambiándolo todo. Entre estas historias, hay un productor querido que creyó haber vencido al cáncer, hasta que regresó. Una actriz que enfrentó una batalla devastadora con apenas 42 años, siendo madre. Un músico duranguense que pasó sus últimos días hospitalizado, lejos de los escenarios que lo hicieron famoso. Y una de las voces más reconocibles del rock mexicano que, apenas días antes de morir, ya sabía, con total claridad, que el final estaba cerca. Algunas historias fueron públicas, otras pasaron casi inadvertidas, pero todas terminaron igual, con una última batalla que ni la fama, ni el dinero, ni el cariño del público pudieron ganar. Porque existe una idea que repetimos sin pensarla demasiado, que la fama protege, que quien aparece en televisión, quien llena estadios o quien vende millones de discos, de alguna manera queda a salvo de lo que le pasa al resto de la gente. Las historias que vas a ver hoy demuestran justo lo contrario. El cáncer no negoció con nadie. No le importó el rating, ni el número de seguidores, ni los premios en una repisa. Espera a conocer las últimas palabras que algunos dejaron preparadas, porque después de escucharlas, es imposible volver a ver sus carreras de la misma manera. 1. Memo del Bosque. Venció al cáncer. Pero la batalla no había terminado. Hay enfermedades que llegan de golpe, y hay otras que parecen marcharse, para regresar cuando uno menos lo espera. Esta historia es del segundo tipo. Detrás de algunos programas que marcaron a toda una generación, había un hombre cuyo rostro no aparecía todos los días frente a las cámaras, pero cuya mano estaba detrás de buena parte de lo que millones de jóvenes mexicanos consumían en televisión. Su nombre era Guillermo del Bosque, aunque todo mundo terminó conociéndolo como Memo del Bosque. Para entender por qué su muerte golpeó tanto al mundo del espectáculo, hay que regresar varias décadas atrás, a una época completamente distinta, antes de YouTube, antes de TikTok, antes de que cualquier cantante pudiera hacerse famoso desde un teléfono. Durante los años 90, la televisión todavía tenía un poder gigantesco, y Telehit se convirtió en ventana fundamental para una generación que quería música, irreverencia y algo distinto a la televisión tradicional de siempre. Memo fue productor y director, y detrás de su trabajo aparecieron proyectos que hoy generan nostalgia con solo mencionarlos. El Calabozo, 100 mexicanos dijeron, nosotros los guapos, y más tarde, La Rosa de Guadalupe. Lo particular de Memo es que entendía como pocos la televisión juvenil. Sabía qué podía llamar la atención, sabía cómo construir un personaje, sabía cómo convertir un programa cualquiera en tema de conversación nacional. Mientras otros aparecían frente a las cámaras, él trabajaba armando buena parte de lo que ocurría detrás de ellas. Con los años llegó también su vida familiar. Se casó con Vika Andrade, recordada por muchos mexicanos por su propio paso por la televisión, y tuvieron hijos. Había trabajo, había familia, había reconocimiento, una carrera construida durante décadas. Desde afuera, parecía una de esas historias donde finalmente todo había salido bien. Hasta 2017, cuando le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, cáncer, una palabra capaz de dividir una vida en dos. Comenzó una batalla de años, tratamientos, hospitales, quimioterapias. El hombre acostumbrado a decidir cómo terminaban las historias en televisión, tuvo que aceptar que esta vez su propio cuerpo marcaba los tiempos.
Pasó algo que llenó de esperanza a su familia. Memo respondió al tratamiento, pasó por un trasplante de médula y después de años enfrentando la enfermedad, llegó una noticia que parecía definitiva. Había entrado en remisión. El cáncer parecía haber quedado atrás. Imagínalo un momento. Después de recibir un diagnóstico así, después de años entrando y saliendo de hospitales, después del miedo, después de preguntarte si alcanzarás a ver crecer a tus hijos, finalmente escuchar que estás limpio, que puedes volver a casa, que puedes volver a vivir, parecía el final perfecto para una batalla terrible. Memo incluso compartió públicamente su agradecimiento por aquella nueva oportunidad, y durante un tiempo la tranquilidad regresó a su vida. Pero había un problema. La historia todavía no había terminado. Años después, el cáncer regresó, y esta vez el panorama sería muy distinto. A finales de 2024, Memo volvió a internarse para recibir tratamiento. Pasó varias semanas hospitalizado. Navidad, Año Nuevo, días que normalmente se viven alrededor de una mesa familiar, terminaron transcurriendo entre médicos, estudios y sesiones de tratamiento. Era otra vez la misma batalla, pero con un cuerpo que ya había soportado demasiado. Finalmente pudo regresar a casa en enero de 2025, y por un momento volvió la esperanza. Su familia estaba con él, y él seguía luchando. Pero quienes estaban cerca probablemente ya entendían que aquella recaída no era simplemente otro obstáculo más. El tiempo comenzaba a cerrarse. El 7 de abril de 2025, México recibió la noticia. Memo del Bosque había muerto. Tenía 64 años. Faltaba algo que hizo la despedida especialmente dura. Después de su muerte, apareció un mensaje que él mismo había dejado preparado en redes. Sabía que quizá ya no podría decir aquellas palabras personalmente, así que las dejó listas. Hablaba de su lucha, de su familia, de Dios y de la tranquilidad con la que se marchaba. El productor, que durante décadas decidió cómo terminaban las historias, tuvo que preparar su propia despedida. Durante años pareció que había ganado, que había regresado, que había recibido otra oportunidad. Pero el cáncer volvió, y esta vez ya no se marchó. México perdió al productor. Vika Andrade y sus hijos perdieron a un esposo, a un padre. Y si esta historia ya duele, la siguiente ocurrió con una mujer mucho más joven, apenas 42 años, cuyo cuerpo comenzó una batalla que se extendería más de lo que ella imaginaba. 2. Renata del Castillo. Tenía 42 años y se negó a rendirse. A veces asociamos el cáncer con la vejez. Pero esta historia derriba esa idea. Ella tenía solamente 42 años cuando murió, y antes del final, su lucha fue visible casi en tiempo real. Su nombre era Renata del Castillo. Actriz, participó en Como dice el dicho y en Control Z. Era madre y todavía parecía quedarle mucho camino por delante. Varios años antes de morir, recibió un diagnóstico devastador: cáncer cervicouterino. La enfermedad transformó su vida entera. Tratamientos, estudios, hospitalizaciones, dolor y también dinero. Existe una parte del cáncer de la que pocas veces se habla: el costo. Medicamentos, hospitales, traslados, estudios. Y cuando la enfermedad se prolonga durante años, las cuentas se acumulan sin piedad. Renata habló públicamente sobre esa realidad, compartió momentos difíciles y personas cercanas organizaron esfuerzos para ayudar con los gastos. Porque mientras el público puede imaginar que cualquiera que aparece en televisión tiene una fortuna asegurada, la realidad suele ser muy distinta, especialmente cuando el trabajo se detiene y una enfermedad consume no solamente el cuerpo, sino también los ahorros de toda una vida. Ella tenía una razón especialmente poderosa para seguir peleando: su hijo. Quería seguir aquí, quería verlo crecer, quería continuar siendo su madre. Durante años se sometió a tratamientos buscando exactamente eso. Pero el cáncer avanzó y desarrolló metástasis. Aquello que había comenzado en una parte de su cuerpo ya no podía entenderse como un problema localizado, y la batalla se hizo cada vez más complicada. Cada tratamiento significaba esperanza, pero también un desgaste enorme, y mientras sus seguidores veían mensajes de fortaleza,
Detrás de ellos había una mujer soportando algo que ninguna fotografía podía explicar del todo. En abril de 2025, su estado se volvió crítico, y el 28 de abril llegó la noticia: Renata del Castillo había muerto. Tenía 42 años, una edad en la que muchos apenas encuentran el rumbo de su vida. Detrás quedaba su hijo. Ya no hablamos solamente de una actriz que perdió una batalla médica, sino de una madre que pasó años intentando comprar tiempo, un tratamiento más, un día más, y el cáncer no se lo permitió. Su muerte también dejó una conversación incómoda. La fama no siempre significa riqueza, y una enfermedad prolongada puede hacer que incluso alguien reconocido dependa de la ayuda de otros. Esa fue su verdadera batalla, y no ocurrió bajo los reflectores. Renata murió apenas 3 semanas después de Memo del Bosque. Pero antes de que abril terminara, México ya había perdido a otro rostro conocido de sus telenovelas. Uno que para quienes crecieron viendo melodramas mexicanos resulta imposible de olvidar. 3. Arsenio Campos, el villano que México reconocía al instante. Hay actores cuyos nombres se escapan con los años, pero basta ver su rostro para que algo se active en la memoria. Yo lo vi en una novela. Él siempre hacía de malo. Eso ocurrió con muchos actores de reparto que construyeron la época dorada de las telenovelas. No siempre encabezaban créditos, pero se convirtieron silenciosamente en parte de nuestros recuerdos. Arsenio Campos pertenecía a esa generación. Nació en 1946 y desarrolló una extensa carrera como actor. Su rostro apareció en numerosas producciones mexicanas, y muchos espectadores lo recuerdan particularmente por aquellos personajes de carácter fuerte, hombres duros, antagonistas, figuras capaces de generar rechazo apenas entraban a escena. Ese era el trabajo, hacer que México creyera en el personaje, y Campos sabía hacerlo mejor que nadie. Participó en producciones que hoy despiertan nostalgia con solo escuchar sus nombres: Corazón Salvaje, Ángela, El Noveno Mandamiento, Mi Querida Isabel, entre muchas otras. Pensemos un momento en lo que significaban aquellas novelas en su época. No había plataformas, no podías esperar y ver todos los capítulos de golpe un fin de semana. Había que estar frente al televisor, a determinada hora, cada noche. Las familias seguían las historias durante meses, y actores como Arsenio entraban, literalmente, a millones de hogares. Podía interpretar a un hombre detestable en pantalla, y al día siguiente, toda la gente ya estaba hablando del personaje. Pero los años pasaron, llegaron nuevas generaciones, las telenovelas cambiaron, los rostros también, y poco a poco, muchos actores que habían sido habituales comenzaron a aparecer cada vez menos. No porque sus trabajos hubieran desaparecido, sus escenas seguían ahí, guardadas en repeticiones, en archivos, en recuerdos, sino porque la industria avanzaba, sin mirar atrás. Fuera de cámaras, Arsenio enfrentaría finalmente una enfermedad que nada tenía que ver con aquellos villanos que había derrotado tantas veces en la ficción. Según los reportes difundidos tras su muerte, enfrentaba cáncer en el intestino delgado. Y aquí aparece una diferencia importante respecto a otros nombres de esta lista. Su batalla no tuvo la misma exposición mediática. No hubo actualizaciones constantes, no existió una cobertura diaria de su estado. Para buena parte del público, simplemente desapareció de la televisión sin más explicación. El 1 de abril de 2025, Arsenio Campos murió en Reynosa, Tamaulipas. Tenía 79 años. Abril apenas comenzaba, y el entretenimiento mexicano todavía no sabía cuántas despedidas más llegarían. 6 días después, Memo del Bosque. Antes de terminar el mes, Renata del Castillo. 3 generaciones, 3 trayectorias, un mismo enemigo. Quizá lo más triste del caso de Arsenio sea el silencio. Durante años, millones reconocieron su cara. Después dejó de aparecer, y cuando su nombre volvió a circular, fue para anunciar que había muerto. Y sin embargo, sus personajes siguen apareciendo cada vez que alguna telenovela vuelve a transmitirse. El actor puede morir, pero el personaje sigue entrando a nuestras casas décadas después.
Todavía faltan historias más difíciles. Porque uno de los siguientes hombres pasó de llenar escenarios con música regional mexicana a enfrentar una enfermedad que lo alejó de ellos para siempre, y otro alcanzó a comunicar públicamente que el cáncer había regresado y que ya no había mucho que hacer. Antes de continuar, si recuerdas a alguno de estos famosos, regálanos un like y suscríbete. Así mantenemos vivas estas historias. 4. Beto Terrazas, el duranguense que desapareció de los escenarios. Hubo una época en México en la que bastaban unos segundos para reconocer aquel sonido: el teclado, la tambora, las botas, el sombrero y cientos de personas bailando pasito duranguense. Y durante aquellos años, pocos nombres tuvieron tanta fuerza como Montes de Durango, agrupación que se convirtió en referente de aquel movimiento de los primeros años 2000. Dentro de esa historia estuvo Adalberto Terrazas, mejor conocido como Beto Terrazas. Para quienes vivieron aquella época, hablar del duranguense es regresar inmediatamente a otro México, a los discos compactos, a los bailes abarrotados, a las estaciones de radio repitiendo las mismas canciones sin parar, a familias mexicanas en Estados Unidos que encontraron en aquella música una conexión directa con el lugar que habían dejado atrás. Montes de Durango consiguió algo notable: ser reconocidos a ambos lados de la frontera. Canciones como Espero, Lágrimas del Corazón y Adiós a mi amante marcaron aquella etapa de enorme popularidad, con Beto en escenarios, giras y presentaciones frente a miles de personas cantando al mismo tiempo. Una agrupación convertida en símbolo de toda una época musical. Pero fuera de los escenarios comenzó otra historia, mucho menos festiva. Beto había enfrentado problemas graves de salud y, de acuerdo con lo recordado por distintos medios cuando se conoció su muerte, años atrás había sido diagnosticado con cáncer. Con el tiempo comenzó a alejarse. Las apariciones fueron disminuyendo, y para muchos seguidores su ausencia simplemente se convirtió en parte de la evolución normal de una agrupación que llevaba décadas trabajando. En marzo de 2025, la agrupación comunicó que Beto atravesaba un estado delicado de salud, sin dar todos los detalles, lo que provocó preocupación entre quienes conocían su antecedente de cáncer. La noche del 28 de marzo de 2025, Montes de Durango confirmó que Beto Terrazas había muerto. Las redes se llenaron de fotografías, canciones y recuerdos. Vale la pena aclarar un detalle importante. Aunque distintos reportes recordaron su antecedente de cáncer y hubo especulación sobre una recaída, la familia y la agrupación no confirmaron entonces una causa médica específica de su muerte. Lo confirmado bastaba para entender que Beto llevaba tiempo enfrentando problemas de salud que cambiaron por completo su vida. Los hombres que protagonizaron el boom duranguense ya envejecieron. Algunos se retiraron, otros comenzaron a irse. Beto murió antes de que terminara marzo. Días después llegaría aquel abril devastador que se llevaría a Arsenio Campos, a Memo del Bosque y a Renata del Castillo. Pero todavía faltaba una despedida distinta. Meses después, un cantante mexicano haría algo que pocos tienen la fuerza de hacer: mirar de frente su propio final y despedirse sabiendo que serían sus últimas palabras. 5. Zava Drago. Cuando los médicos le dijeron que ya no podían hacer nada, hay noticias para las que nadie está preparado. Pero existe una todavía más difícil: que el médico diga que ya no queda nada por hacer. Eso fue lo que enfrentó Zava Drago. Su verdadero nombre era Salvador Aguilar Hurtado, pero para miles de seguidores del rock mexicano siempre sería Zava, la voz de Coda. Para entender por qué su despedida fue tan dolorosa, hay que regresar a los años 90, una época donde el rock mexicano tenía otra textura, otro sonido, otra estética. Las bandas peleaban por espacios en radio y televisión, los videoclips podían convertir una canción en un fenómeno nacional, y Coda consiguió abrirse camino dentro de aquella escena. Zava estaba al frente, cabello largo, actitud de rockero, una voz imposible de confundir. Y llegó una canción que terminaría persiguiéndolo, para bien, durante el resto de su carrera. Aún.
Para muchos seguidores, bastan las primeras notas para regresar de inmediato a los 90. Coda también dejó canciones como Eternamente y 20 para las 12, pero aún se convirtió en algo distinto, en una de esas canciones que sobreviven incluso cuando la época que las produjo ya terminó. Pasaron los años, cambió la industria, pero Shaba continuó cantando hasta que su cuerpo empezó a enviar señales. En 2024, durante presentaciones en Honduras, sufrió malestares y desmayos. Los estudios revelaron un tumor maligno en el estómago. Era cáncer. Shaba decidió hacerlo público. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía que tenía que atenderse. Comenzó entonces una batalla que se extendería durante aproximadamente un año. Tratamientos, quimioterapias, procedimientos, esperanza, miedo. En diciembre de 2024, compartió que había terminado una etapa de quimioterapia, y después vendrían nuevos estudios. Había razones para aferrarse. Tal vez funcionaría, tal vez podría volver completamente, tal vez aquel cáncer terminaría convirtiéndose solamente en una historia terrible que algún día contaría desde un escenario. Pero no ocurrió así. La enfermedad regresó, y lo hizo de manera agresiva. En abril de 2025, informó que continuaría con tratamientos. La lucha seguía. Y apareció otro problema que hemos visto repetirse en varias de estas historias: el dinero. Amigos, músicos y seguidores comenzaron a movilizarse. Hubo donaciones, apoyo, eventos, personas intentando ayudar a mantener los tratamientos. El hombre que había cantado frente a multitudes ahora necesitaba que esa misma gente lo ayudara a seguir peleando. En mayo todavía agradecía el apoyo, todavía hablaba de echarle todas las ganas, pero el cáncer continuó avanzando. En agosto desapareció la esperanza médica, los tratamientos no habían funcionado y los médicos ya no podían hacer más por él. El 9 de agosto de 2025, publicó un mensaje agradeciendo a su familia, a sus colegas y a sus fans, con una frase que lo convirtió en despedida. Sus médicos ya no podían hacer nada por él. Aún así, quiso dejar algo más: música que había grabado, para que sus seguidores la escucharan después. Los días siguientes fueron especialmente duros. Su salud continuó deteriorándose, y el cáncer de estómago lo había debilitado profundamente. Integrantes de Coda contarían después que pudieron verlo por última vez pocos días antes de su muerte. El médico les advirtió que Shaba estaba muy mal, que si querían despedirse tenía que ser entonces, porque su sufrimiento era demasiado grande, y los médicos planeaban sedarlo para evitar que continuara soportando aquel dolor. El hombre que durante décadas había tenido fuerza suficiente para dominar un escenario apenas podía hablar. Ya estaba muy débil, pero todavía tuvo palabras para sus compañeros. Les pidió continuar, seguir con sus carreras, seguir adelante. El 21 de agosto de 2025 se confirmó su muerte. El cáncer de estómago había terminado con la batalla, y junto con la noticia apareció otra despedida que él mismo había dejado preparada. No hubo falsa esperanza hasta el final. Él sabía, su familia sabía, sus compañeros sabían. Primero llegó el diagnóstico, después los tratamientos, luego la recaída, después la sentencia médica y finalmente el adiós. El cantante que hizo corear aún a miles tuvo que enfrentar una ironía dolorosa. Su música seguiría sonando, pero él ya sabía que no. Dejó canciones grabadas, como si quisiera asegurarse de que el cáncer pudiera llevarse su cuerpo, pero no la última palabra. Dentro de 20 años alguien volverá a escuchar aún, tal vez sin conocer esta historia, y su voz sonará exactamente igual que en los 90. Hasta aquí ya vimos 5 historias: un productor, una madre de 42 años, un rostro clásico de telenovelas, un músico ligado al fenómeno duranguense, y una de las voces más reconocibles del rock mexicano. Pero todavía queda una pregunta incómoda: ¿cuántas de estas historias conocías realmente? Porque algunas muertes ocuparon titulares durante días, mientras que otras pasaron casi en silencio, y las siguientes lo demostrarán precisamente. Puedes haber sido conocido por millones, y aún así, enfrentar tus últimos meses
lejos del ruido que alguna vez te rodeó. ¿Ya conocías estas historias? Comenta el número del personaje que más te ha impactado hasta ahora. 6. Yolanda Montes, Tongolele, la mujer que escandalizó a México y terminó alejada de los reflectores. Antes de las vedettes, antes de las grandes estrellas nocturnas de los 70, hubo una mujer capaz de provocar escándalo simplemente moviéndose sobre un escenario. Su cabello con una franja blanca imposible de olvidar, su mirada, su baile, era Yolanda Montes, aunque para México siempre fue Tongolele. Nació en Spokane, Washington, en 1932, pero construyó en México la carrera que la convertiría en leyenda. Llegó muy joven, y en el México de los 40 encontró un mundo completamente distinto. Cabarets, teatros, cine, grandes orquestas, vida nocturna, y un público que apenas estaba descubriendo nuevas formas de entretenimiento. Fue ahí donde Tongolele apareció, y no se parecía a las demás. Su imagen era provocadora para la época, sus movimientos también. Tenía una presencia escénica que inmediatamente la diferenciaba. No necesitaba decir demasiado, bailaba, y eso bastaba. Su fama creció rápidamente. Llegó al cine mexicano y apareció en películas como Han matado a Tongolele y El Rey del Barrio, esta última junto a Germán Valdés, Tintán. Pensemos en lo que eso significa. Tongolele no solamente conoció el cine de oro mexicano, formó parte de él. Compartió pantalla con figuras que hoy parecen pertenecer a una época casi mitológica. Cuando nuestros abuelos y bisabuelos iban al cine, ella ya estaba ahí. Mientras otras estrellas fueron desapareciendo, Tongolele consiguió algo todavía más extraño: sobrevivir a su propia época. Pasaron los 50, los 60, los 70, cambió la televisión, cambió México, cambió la manera de entender el espectáculo femenino, pero su nombre continuaba siendo reconocible. Las generaciones más jóvenes quizá no habían visto sus películas completas, pero sabían quién era Tongolele. La franja blanca, el baile, los ojos, la leyenda. Parecía una mujer destinada a permanecer eternamente asociada con el escenario. Sin embargo, sus últimos años fueron muy distintos. El tiempo cobró lo que ninguna estrella conserva para siempre: la salud. Se alejó de los reflectores y comenzaron a surgir reportes médicos, entre ellos cáncer de colon, batalla que había logrado superar, además de deterioro cognitivo asociado a la edad. La mujer que durante décadas había sido puro movimiento, comenzó a vivir una realidad completamente opuesta. Menos escenarios, menos cámaras, menos apariciones, más cuidados, más silencio. Y esa transformación resulta especialmente dura cuando pensamos en quién había sido, porque Tongolele construyó su fama utilizando el cuerpo como instrumento artístico. Cada movimiento importaba, cada mirada, cada paso, cada giro. Décadas después, ese mismo cuerpo comenzó inevitablemente a apagarse. Su familia mantuvo esos años lejos del espectáculo, sin convertir su enfermedad en un show, y quizá fue mejor así, porque México ya tenía suficientes imágenes para recordarla. Joven, bailando, desafiando a una sociedad mucho más conservadora. El 16 de febrero de 2025 llegó la noticia: Tongolele había muerto. Tenía 93 años. La Asociación Nacional de Actores confirmó su fallecimiento y llegaron los homenajes. Vale una precisión: aunque tuvo una batalla documentada contra el cáncer de colon, los reportes de su fallecimiento señalaron que la causa final estuvo relacionada con complicaciones de su estado de salud y su edad, sin base sólida para afirmar que murió directamente por aquel cáncer. Aún así, su historia merece un lugar aquí, porque sobrevivir al cáncer tampoco significa regresar mágicamente a la vida de antes. Tongolele consiguió superar la enfermedad, algo que otros nombres de esta lista no pudieron hacer, pero finalmente enfrentó aquello que nadie vence: el tiempo. La mujer que alguna vez escandalizó terminó convertida en una figura respetada por generaciones enteras, y murió después de vivir 93 años. Mientras ella llegó a los 93, la siguiente figura murió mucho antes.
con una historia que toca otra parte de la nostalgia mexicana. Probablemente millones escucharon su voz sin saber quién estaba detrás de ella. 7. Maya Michalska, el rostro que las telenovelas convirtieron en parte de México. Hay actores que no necesitan ser protagonistas para quedarse en nuestra memoria. Se convierten en la mujer misteriosa, en la antagonista, en ese rostro que uno reconoce aunque tarde en recordar el nombre. Una de esas presencias fue Maya Michalska. Nacida en Polonia, pero profundamente ligada a México por su carrera, Maya construyó una trayectoria que la llevó a aparecer en numerosas producciones mexicanas. Para una audiencia que creció viendo Televisa, su rostro podía aparecer en cualquier momento. Amor Real, Destilando Amor, Pasión, Sortilegio, entre otras telenovelas que reunían a familias enteras frente a la pantalla. No siempre fue el nombre principal escrito primero en los promocionales, pero pertenecía a ese grupo de intérpretes sin los cuales una telenovela no funciona. Además, su historia personal tenía algo distinto. No había nacido en México, pero México terminó convirtiéndose en el lugar donde desarrollaría buena parte de su vida profesional, durante décadas, dentro de una industria donde permanecer resulta muchísimo más difícil de lo que parece desde afuera. Y después llegó la enfermedad. Maya enfrentó cáncer durante los últimos años de su vida, aunque a diferencia de otras figuras de esta lista, su proceso fue mucho más reservado. No hubo una exposición diaria, no convirtió cada tratamiento en una actualización pública. Buena parte de su batalla ocurrió lejos del ruido, y eso provoca algo extraño cuando finalmente llega la noticia de una muerte. Para el público parece repentina, pero para la familia quizá llevaba años ocurriendo. El 11 de octubre de 2025 se informó que había fallecido. Tenía 74 años. La noticia sorprendió particularmente a quienes de inmediato comenzaron a revisar su trayectoria, porque entonces aparecieron las fotografías, y ocurrió nuevamente ese fenómeno tan conocido. Claro que la recuerdo. Ella salía en esa novela. Yo la veía con mi mamá. ¿Cómo que ya murió? Ese quizá sea uno de los aspectos más crueles del olvido televisivo. Una persona puede trabajar durante 30 años frente a millones, después deja de aparecer unos cuantos años y parece desaparecer del todo, hasta que su muerte obliga al público a mirar nuevamente hacia atrás. Entonces regresan las escenas, los personajes, las novelas, los recuerdos, y comprendemos que aquella persona estuvo presente durante una parte mucho mayor de nuestra vida de lo que pensábamos. Su muerte también demuestra algo que atraviesa prácticamente todas estas historias. La fama tiene diferentes niveles. Hay quienes mueren y paralizan las noticias durante una semana. Hay quienes reciben homenajes nacionales. Y hay otros cuya muerte aparece durante unas horas antes de que Internet continúe con la siguiente noticia. Pero haber recibido menos titulares no significa haber dejado menos recuerdos. Maya estaba ahí, en aquellas tardes y noches de telenovela, en historias que México siguió durante meses, en escenas que probablemente todavía se repiten en algún canal. Después de 7 historias queda algo claro. El cáncer no preguntó edad, ni distinguió entre televisión, rock, cine o música regional. Todavía faltan algunas de las despedidas más inesperadas, y una historia especialmente dolorosa, en la que mientras México recordaba a esta figura por décadas de trabajo, su círculo más cercano ya sabía que el tiempo se estaba terminando. Quédate hasta el final, porque la última despedida resume la contradicción más cruel de toda esta lista. 8. Norma Mora, la belleza del cine mexicano que terminó despidiéndose lejos de aquella época. Hay rostros que parecen pertenecer para siempre a una fotografía en blanco y negro, jóvenes y congelados en una época donde México tenía otros ídolos. Eso ocurrió con Norma Mora, actriz nacida en la Ciudad de México en 1943, en plena transformación del cine de oro. Tenía belleza, presencia y una imagen que funcionaba perfectamente para el cine de esos años. Participó en diferentes películas y compartió créditos con figuras que hoy forman parte de la nostalgia mexicana,
Pero existe un nombre que cambia la dimensión de aquella historia. Germán Valdés, Tin Tan. Norma apareció junto a él en Tin Tan, el hombre mono, y eso significa que su rostro quedó unido para siempre a uno de los comediantes más importantes que ha tenido México. También participó en cintas como El pecado de una madre. Compartir pantalla con Tin Tan significaba estar dentro de un personaje cultural cuya manera de hablar, vestir y hacer comedia atravesó generaciones enteras. Pero como ocurre tantas veces, los años comenzaron a pasar. La fama cinematográfica es particularmente cruel. Un cantante puede seguir interpretando la misma canción durante 40 años, pero un actor joven no puede interpretar eternamente los mismos personajes. Llegan nuevas caras, nuevas modas, nuevas mujeres ocupan las portadas, y un día alguien que había sido fotografiado y reconocido simplemente deja de aparecer. Norma se alejó progresivamente del espectáculo. Su nombre comenzó a escucharse menos, las películas quedaron atrás, y aquella joven que el público había conocido fue construyendo una vida mucho más privada. Durante sus últimos años se reportó que Norma enfrentaba cáncer. Llegó a los 81 años, décadas después de aquellos sets. En febrero de 2025 llegó la noticia: Norma Mora había muerto. Su fallecimiento fue confirmado por personas vinculadas al medio, y comenzaron a circular fotografías de su juventud. Ese fue el contraste. México despidió a una mujer de 81 años compartiendo imágenes de una muchacha de 20, porque el público no envejece a sus estrellas como envejecen sus familias. Los reportes recordaron que padecía cáncer, aunque no todos los detalles de sus últimos días fueron divulgados, y por respeto a eso, no hace falta inventarlos. Lo confirmado ya cuenta una historia poderosa. Enfrentó la enfermedad, llegó a una edad avanzada y se despidió de una industria que ya no se parecía a aquella donde comenzó. Norma vio el cine de barrio, la expansión de la televisión, el VHS, el DVD, Internet y las plataformas. Y ahí sigue, congelada, joven, intacta cada vez que alguien pone una de sus películas. Ahí no existe el cáncer, ni los 81 años, ni la despedida. Solo existe una joven actriz mexicana frente a una cámara. Pero el siguiente caso nos lleva a una televisión más reciente, con una mujer cuya enfermedad se volvió una batalla larga, privada y profundamente familiar. 10. Ariadnalí de la Peña venció el cáncer. O al menos eso creía. El último nombre de esta lista tenía apenas 38 años. Había hecho cine, había trabajado en producciones internacionales y había recibido una noticia que parecía significar que lo peor había terminado. Ariadnalí de la Peña llegó a creer que había dejado el cáncer atrás. Su historia no pertenecía a aquella televisión mexicana de los 80 o 90, era parte de una generación diferente, una generación de actores mexicanos que comenzó a trabajar en un mundo donde las fronteras entre cine, televisión y plataformas prácticamente desaparecieron. Construyó una carrera como actriz, directora y creadora escénica, y poco a poco comenzó a aparecer en proyectos cada vez más visibles. Participó en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu. También formó parte de La Gran Seducción y apareció en el universo de Fear the Walking Dead. Su carrera todavía estaba creciendo, y ese detalle importa mucho. Cuando hablamos de una actriz de 38 años, no estamos recordando solamente lo que hizo, sino pensando inevitablemente en todo lo que todavía podía hacer. Más películas, más personajes, más años. En agosto de 2021, Ariadnalí hizo público que había sido diagnosticada con cáncer de colon. Tenía poco más de 30 años, una edad en la que muchas personas ni siquiera contemplan seriamente la posibilidad de recibir un diagnóstico así. De pronto, los proyectos dejaron de ser la única prioridad. Había que sobrevivir. Comenzó tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología y empezó aquella rutina que tantas personas conocen demasiado bien. Consultas, estudios, medicamentos, quimioterapia, esperar resultados, volver a empezar. Decidió compartir su proceso. Hubo días malos, también hubo días mejores, y se aferró a estos últimos.
Porque cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, aprende a celebrar noticias que antes parecían pequeñas. En 2022 llegó la noticia que esperaba. El cáncer había desaparecido. Compartió que estaba libre de la enfermedad, y después vinieron quimioterapias preventivas. Imaginen pasar de preguntarte si vas a morir, a escuchar que estás libre de cáncer, y volver a hacer planes. Pero quienes han vivido cerca de esta enfermedad conocen una palabra que puede destruir esa tranquilidad de un momento a otro: recurrencia. Porque vencer un cáncer no siempre significa que la historia terminó. A veces significa solamente que comenzó una espera. Un estudio, después otro, 6 meses, 1 año, 2 años, y cada revisión puede devolver el mismo miedo del primer día. Ariadna Lee continuó con su vida, continuó vinculada al arte, continuó trabajando, pero aquella batalla médica todavía formaba parte de su historia. Y entonces, en 2025, todo cambió nuevamente. Su salud volvió a deteriorarse. Aquella joven actriz que había celebrado estar libre de cáncer comenzó otra vez a enfrentarse con una realidad que creía haber dejado atrás. Su cuerpo estaba más cansado, ya había soportado años de tratamientos, años de incertidumbre. Y llegó septiembre. El 18 de septiembre de 2025, el Centro Cultural Helénico informó su muerte. Ariadna Lee de la Peña tenía solamente 38 años. 38. Ese número hace que todo lo demás resulte todavía más difícil, porque no estamos hablando de alguien que tuvo décadas para mirar hacia atrás. Estamos hablando de una mujer que todavía estaba construyendo aquello que algún día sería su trayectoria completa. Su historia profesional quedó detenida a la mitad. No sabemos qué película habría hecho a los 45. No sabemos qué personaje habría interpretado a los 50. No sabemos si habría dirigido, si habría escrito, si habría terminado convirtiéndose en uno de esos rostros que México reconoce durante décadas. El cáncer no solamente terminó una vida, también borró todas esas posibilidades. Ahí aparece el contraste más doloroso. En 2022 había celebrado estar libre de la enfermedad. 3 años después, México leía su despedida. Y quizá por eso su caso cierra este recorrido, porque resume lo que vimos una y otra vez. Memo del Bosque también conoció la esperanza de una remisión. Shaba Drago pasó por tratamientos pensando que aún había posibilidades. Renata del Castillo peleó años por quedarse junto a su hijo. Cada uno se aferró a una versión del futuro, y para algunos, ese futuro nunca llegó. Ariadna Lee tenía 38 años, Renata, 42, Shaba, 54, Memo, 64. Distintas edades, distintas carreras, distintos tipos de cáncer. Pero cuando llegó el diagnóstico, los reflectores dejaron de importar. Ariadna Lee no murió como un personaje. Murió como una mujer joven que peleó durante años para seguir aquí. Detrás quedaron sus trabajos, su familia, sus amigos, y esas imágenes donde todavía aparece joven y viva. Dentro de Bardo no tiene 38 años para siempre. No existe septiembre de 2025 ni la noticia de su muerte. Solamente existe aquella mujer frente a la cámara, haciendo su trabajo. El cáncer regresó a una vida que apenas comenzaba, y esta vez ya no hubo otra oportunidad. 10 nombres, 10 historias que parecen completamente diferentes, hasta que miramos lo que realmente ocurrió cuando las cámaras se apagaron. Durante décadas, la televisión y el cine nos enseñaron a mirar a los famosos como si pertenecieran a otro mundo. Los vimos maquillados, iluminados, aplaudidos, rodeados de personas. Parecía que tenían acceso a cosas que nosotros jamás tendríamos. Y probablemente era cierto. Pero ninguna de esas ventajas consiguió volverlos invencibles. Cuando apareció la enfermedad, desapareció el personaje y quedó la persona. Alguien esperando resultados dentro de un hospital, alguien sintiendo miedo, una familia preguntando cuánto tiempo quedaba. Algunos hablaron públicamente, otros prefirieron guardar silencio. Algunos tuvieron años para prepararse, otros recibieron un diagnóstico y pocos meses después ya no estaban. Pero todos dejaron algo detrás: una canción, una película, una escena, un programa, una fotografía.
Y en cada una de esas huellas, sin proponérselo, dejaron también una advertencia silenciosa: que ningún reflector, ningún contrato ni ningún aplauso puede negociar con una enfermedad. Y quizá por eso estas historias nos golpean tan fuerte. Porque cuando muere un famoso que conocimos durante décadas, no solamente envejece él, también envejecemos nosotros. Recordamos dónde estábamos cuando escuchábamos aquella canción, con quién veíamos aquella novela, qué edad teníamos, quién estaba sentado junto a nosotros. Y de pronto comprendemos que aquella época tampoco va a regresar. Los famosos se van, los programas terminan, las generaciones cambian, pero los recuerdos permanecen. Memo del Bosque nos dejó programas que todavía repetimos sin darnos cuenta. Renata del Castillo nos dejó personajes secundarios que muchos reconocerán la próxima vez que enciendan la televisión. Arsenio Campos sigue siendo villano cada vez que una novela vuelve a transmitirse. Vero Terrazas sigue sonando en cualquier fiesta que ponga pasito duranguense. Shaba Drago dejó una canción que probablemente sobrevivirá a todos nosotros. Tongolele dejó una imagen que desafió a su época. Maya Michalska sigue apareciendo en telenovelas que probablemente estás viendo sin saberlo. Norma Mora sigue siendo joven en una película de los 60. Ilse Ren dejó un trabajo silencioso pero real dentro de una industria que no podría existir sin gente como ella. Y Ariadnalí de la Peña dejó una carrera apenas comenzada, pero suficientemente poderosa para que la recordemos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas historias fue la que más te impactó? Escribe el nombre en los comentarios. Y si conocías todas, comenta 1. Si hubo por lo menos una muerte que no conocías, comenta 0. Porque probablemente todavía quedan muchas historias del espectáculo mexicano que merecen ser recordadas.